En los anales de la historia existen relatos que desafían toda lógica y explicación. Historias que se han transmitido de generación en generación, llenas de misterio, fe y poder sobrenatural. Hoy vamos a adentrarnos en una de las narrativas más impactantes y a menudo olvidadas de los textos antiguos. La historia del ángel que en una sola noche acabó con la vida de 185,000 soldados. ¿Es esto un mito, una metáfora o el registro de un evento real que cambió el curso de la historia? Acompáñenme a desentrañar este enigma. Para entender este suceso, debemos viajar en el tiempo hasta el siglo VIII a.C. La escena se sitúa en el reino de Judá, con su capital, la poderosa ciudad de Jerusalén. En el trono se sentaba el rey Ezequías, un monarca conocido por su piedad y sus reformas religiosas, que buscaban purificar el culto y devolver al pueblo a la adoración de un solo Dios. Pero su reinado no fue pacífico. Al norte, el imponente imperio asirio, bajo el mando del temible rey Sennacherib, se expandía sin piedad, conquistando reinos y sometiendo pueblos. Los asirios eran conocidos por su brutalidad y su maquinaria de guerra, considerada la más avanzada de su época. Sennacherib ya había conquistado el vecino reino de Israel, y ahora sus ojos estaban puestos en Judá. Ciudad tras ciudad caía bajo su avance. Finalmente, el ejército asirio, una fuerza masiva y aparentemente invencible, llegó a las puertas de Jerusalén. La situación era desesperada. Sennacherib, seguro de su victoria, envió a sus mensajeros para intimidar a Ezequías y al pueblo de Jerusalén. El mensaje era claro. Ninguna nación ni ningún dios había podido resistir el poder de Asiria. ¿Por qué Jerusalén sería diferente? Las crónicas de la época, tanto bíblicas como asirias, describen este momento con gran detalle. El Rabsaces, un alto oficial de Sennacherib, se paró frente a las murallas de la ciudad y, en hebreo para que todos pudieran entenderlo, se burló de la fe del rey Ezequías. Desafió al Dios de Israel, diciendo que era tan impotente como los dioses de las otras naciones que ya habían sido destruidas. El pánico se apoderó de los habitantes de Jerusalén. Estaban atrapados, superados en número y con un enemigo implacable a sus puertas. El asedio era inminente y, con él, la certeza de la hambruna, la enfermedad y una muerte violenta. Ante esta amenaza existencial, el rey Ezequías hizo algo que lo define en la historia. En lugar de rendirse o confiar únicamente en su fuerza militar, se rasgó las vestiduras en señal de angustia, se cubrió de cilicio y fue al templo a orar. Buscó el consejo del profeta Isaías, el consejero espiritual del reino. La respuesta de Isaías, según los textos, fue un mensaje directo de Dios. No teman. Sennacherib no entraría en la ciudad, no lanzaría una sola flecha contra ella. Regresaría por el mismo camino por el que vino y Jerusalén sería protegida. Imaginen la tensión en ese momento. Por un lado, la lógica militar y la evidencia abrumadora de un ejército gigantesco listo para el asalto. Por otro, la promesa de un profeta. Ezequías eligió creer. Esa misma noche, según relata el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35, ocurrió lo inexplicable. Cito textualmente: «Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor, e hirió en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Una sola noche, un solo ángel. 185,000 soldados, el ejército más poderoso de la tierra, aniquilado sin una sola batalla». A la mañana siguiente, los centinelas en las murallas de Jerusalén no vieron máquinas de asedio ni escucharon gritos de guerra, solo un silencio sepulcral. El campamento asirio era un cementerio. Sennacherib, humillado y derrotado, recogió a los pocos supervivientes y se retiró de vuelta a su capital, Nínive. Jerusalén se había salvado milagrosamente. Ahora, la pregunta que resuena a través de los siglos es: ¿qué sucedió realmente?
Los escépticos y muchos historiadores proponen explicaciones naturales. Una de las teorías más populares es la de una epidemia. El historiador griego Heródoto, escribiendo siglos después, cuenta una versión similar, aunque atribuye la derrota a una plaga de ratones que royeron las cuerdas de los arcos y los escudos de los asirios, dejándolos indefensos. Otros sugieren una enfermedad de propagación rápida, como el cólera o la peste bubónica, que podría haberse extendido por el campamento asirio debido a las malas condiciones sanitarias, algo común en los ejércitos de la antigüedad. Una plaga podría, teóricamente, causar una mortandad masiva en muy poco tiempo. Sin embargo, esta explicación tiene sus puntos débiles. La velocidad y la escala de la mortandad descrita en el texto bíblico son extremas, incluso para una epidemia fulminante. 185.000 muertes en una sola noche es una cifra asombrosa que desafía las explicaciones médicas convencionales de la época. Además, el relato enfatiza la selectividad del evento. Solo afectó al ejército asirio, mientras que la ciudad de Jerusalén, a tiro de piedra, permaneció intacta. Si hubiera sido una plaga, ¿cómo es que no se propagó a la ciudad asediada? Otra perspectiva interesante proviene de los propios registros asirios. En el prisma de Taylor, un artefacto de arcilla que contiene los anales de Sennacherib, el rey se jacta de sus victorias. Menciona el asedio de Jerusalén y describe cómo encerró a Ezequías como a un pájaro en una jaula. Se enorgullece de haber saqueado otras ciudades de Judá y de haber recibido un gran tributo de Ezequías. Sin embargo, hay una omisión crucial. En ninguna parte de sus detallados registros, Sennacherib clama haber conquistado Jerusalén. Para un rey que documentaba meticulosamente cada una de sus victorias, el silencio sobre la caída de la capital de Judá es ensordecedor. ¿Por qué un monarca tan arrogante no registraría su mayor triunfo? La explicación más lógica es que, simplemente, no lo logró. Sus propios registros, indirectamente, corroboran que algo salió terriblemente mal en las afueras de Jerusalén, obligándolo a una retirada inesperada. Entonces, ¿qué nos queda? Tenemos un relato bíblico de una intervención divina. Tenemos una versión alternativa de un historiador griego que habla de una plaga de ratones. Y tenemos los registros asirios que admiten el asedio, pero omiten la conquista. La convergencia de estas fuentes, aunque diferentes en sus detalles, apunta a un mismo hecho. El poderoso ejército asirio sufrió una catástrofe repentina y devastadora frente a Jerusalén que le obligó a retirarse. Para los creyentes, la historia es una poderosa demostración del poder de la fe y la protección divina. Es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más desesperadas, cuando toda esperanza parece perdida, puede ocurrir un milagro. El ángel del Señor no es solo una figura literal, sino también un símbolo de una fuerza superior que interviene en los asuntos humanos, un poder que trasciende ejércitos y reyes. Desde una perspectiva simbólica, la historia del ángel destructor puede interpretarse de muchas maneras. Podría ser una metáfora de la resiliencia del espíritu humano frente a la tiranía. Jerusalén, superada en número, representaría la fe y la esperanza que se niegan a ser extinguidas por la fuerza bruta, representada por el imperio asirio. La victoria no se logra con espadas y lanzas, sino con convicción y confianza en un poder mayor. Es fascinante cómo este evento, ya sea histórico, metafórico o una mezcla de ambos, ha resonado a lo largo del tiempo. La idea de una fuerza invisible que puede cambiar el destino de las naciones es un tema recurrente en muchas culturas y religiones. Nos obliga a cuestionar los límites de nuestro entendimiento y a considerar que quizás hay más en el universo de lo que podemos ver y medir. Hoy en día, la historia del ángel que mató a 185.000 soldados sigue siendo un tema de debate y fascinación. Para algunos, es una prueba irrefutable de la intervención divina. Para otros, es un antiguo misterio que espera una explicación científica definitiva. Y para muchos, es simplemente una de las historias más extraordinarias jamás contadas. Un relato sobre el coraje, la fe y la inesperada caída de los poderosos. Independientemente de lo que creas, la narrativa nos deja con una reflexión profunda.
¿Qué define realmente el poder? ¿La fuerza de los ejércitos y la riqueza de los imperios? ¿O la fuerza intangible de la fe y la convicción? La historia de Ezequías y Sennacherib sugiere que la verdadera fuerza reside en algo que no se puede contar ni medir. El legado de esa noche a las afueras de Jerusalén no son los cuerpos de los soldados, sino una pregunta que perdura. ¿Estamos solos en nuestros momentos más oscuros o hay fuerzas que no comprendemos velando por nosotros? Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia y el misterio. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones de los enigmas más fascinantes del pasado. Déjame en los comentarios qué piensas sobre esta increíble historia. Nos vemos en el próximo video.